Bueno, muchachos, continuamos entonces en esta tercera parte. Voy a retomar la presentación. ¿La ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, estábamos en la alcabala. Se refiere al derecho que en España se exigía sobre el valor de todas las cosas muebles, inmuebles y los semovientes que se permutaban o vendían. ¿A qué se parece hoy en día? Si fuésemos a hablar de un impuesto de hoy en La día, declaración de renta. no, mira que se refiere más como si fuese el IVA. Era un porcentaje del valor de la transacción, de la venta, de la permuta de bienes muebles o inmuebles. Cada que se vendía un producto de estos, de esa transacción, el 2% de esa transacción se iba para Real Hacienda. Entonces, digamos que es más parecido a lo que es hoy en día el IVA, un impuesto indirecto. Profe, también no se parece mucho, por ejemplo, cuando uno vende un vehículo, la retención que uno debe pagar para poder hacer la transacción. Pues lo que pasa es que sí, tiene relación, pero recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo del impuesto que es el impuesto de renta, ¿sí? Entonces digamos que tiene parecido en la práctica, ¿cierto? En el hecho de que mm, te descuentan un porcentaje del valor de la transacción, pero ese porcentaje que estás descontando técnicamente no es un impuesto, sino un anticipo de impuesto tuyo que te lo puedes descontar cuando presentes la declaración de impuesto de renta. Pero aunque en la práctica tiene similitud, como concepto de impuesto se diferencia un poco. Listo, profe, gracias. Con gusto, gracias a ti por la participación. A ver, ¿qué sigue? Esta vaina no quiere pasar, ya. Este de la encomienda tiene relación más que todo como con encargos de trabajo, cómo distribuían la comunidad indígena, ¿cierto? Entonces, el Estado disponía de unos indígenas, los cuales ponía a trabajar en haciendas de terratenientes, ¿no? Y digamos que de lo que producían estos indios, una parte quedaba para los terratenientes y otra parte se iba para el Estado, para Hacienda. La parte que los indios le pagaban a los encomendadores, a los dueños de las tierras, se conocía con el nombre de la demora. ¿Queda claro este concepto de qué se trataba la encomienda? Supongo que sí. Profe, Dime. Dime. cuando se dice que distribuían Sí. los indios, o sea, repartían las personas, no le entendí Sí. ese pedazo. Y repartían las personas como esclavos, ¿sí? Entonces, por decir algo, si tú tenías una tierra, te decían, mira, tengo tantos indios para que te trabajen allá, y te mandaban los indios, las personas, y esas personas tenían que producir, y del producido que ellos sacaran, entonces una parte era para el dueño de la tierra y otra parte era para el Estado. Pero sí, lo que repartían eran las personas. Y a esas personas no recibían nada de lo del pago, ¿no? Yo creo, No, solo las explotaban. ¿Cierto? pero yo creo que aunque sea les garantizaban la comida, sí, no era más. Pues obvio, profe, pues claro, les tenían que garantizar la comida porque si no, ¿con qué ánimos Ajá. trabajaban? Pero eran como esclavos, exactamente. Exactamente, sí. La comida y la dormida solamente. Exactamente. Hoy en día se llama salario mínimo. Señor.
Sí, señor. Ay, niños. Muy bien. Marisa, ¿resolví con eso tu duda? Sí, Sí, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces íbamos en esta, espera que se me... Bueno, vamos a tener ya como un acercamiento a la actualidad. En el año de 1821, el Congreso de Cúcuta se crearon tributos que hoy constituyen una fuente importante de recursos para el país, como cuáles, como el impuesto predial, el impuesto sobre la renta o el impuesto de industria y comercio. Recordemos que el impuesto predial ya es un impuesto descentralizado, es un tributo municipal que recauda los municipios, las alcaldías. El impuesto sobre la renta es un impuesto nacional, lo administra la DIAN en nuestro caso, y el impuesto de industria y comercio también es un impuesto del orden municipal. Se me saltó la diapositiva y no había visto. Este estaba antes de 1821. Los estancos. ¿Quién conoce un estanquillo o quién no? Nunca los han escuchado nombrar. Sí, profe, claro. ¿Qué es un estanquillo, Jorge? Cuéntanos. Están que yo donde van a tomar. Es donde compramos alcohol. Donde compré el trago, sí, por decir. Yo también lo conozco como donde compran licor. Sí. No, Ajá. En Finlandia los estanquillos son como tiendas que además de vender dulces, también venden licor. Exactamente. En realidad, hay un aporte en el chat que me pareció muy interesante. Son parecidos a lo que conocemos como ventanillas. ¿Sí? En realidad. Pero miremos la historia. ¿De dónde se derivó su nombre? Eran instituciones privadas que se les encomendaba la labor de controlar los llamados productos estancados. ¿Por qué estanco? Porque los productos estaban estancados allá. En realidad eran bienes monopolizados. Le daban la autorización a un privado de administrar eso. ¿Sí? O sea, que solamente él podía vender esos bienes monopolizados. ¿Sí? ¿Y qué tipo de productos eran? Pues eran productos de primera necesidad y también, por ejemplo, el licor. ¿Sí? Dice que estos prosperaban aunque elevaran los precios. ¿Por qué prosperaban así el precio de los productos fuera alto? Porque solo lo vendían ellos. Porque solo lo vendían ellos. Y eran productos que eran o vicios, o sea, como el licor o el cigarrillo, o productos absolutamente necesarios, o sea, como alimentos. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué era? Un monopolio que les permitía el Estado tener allí. Y desde esa época, en los estancos, o ahora conocidos como estanquillos por nosotros, comercian ese tipo de productos, aunque ya no son un monopolio. Volvemos a eso. En la década de 1840 se crean nuevos impuestos directos y proporcionales gravando las rentas per cápita de los granadinos entre 18 y 60 años. ¿Qué son las rentas per cápita? Un concepto muy económico. En palabras coloquiales, ¿qué son las rentas per cápita? Estamos cortos de economía, ¿cierto? Digamos que son los ingresos por persona, ¿cierto? Las rentas por persona. ¿Cuál es la renta de las personas? Por persona. Y para aquellos que tuvieran entre 18 y 60 años. Fíjense que interesante que no grababan a las personas de más de 60 años. En 1843 era secretario de Hacienda un señor llamado Rufino Cuervo y encontró sobre el precario estado de las finanzas tres cosas. La primera, lo impreciso y complicado de las disposiciones fiscales.
Pensemos hoy en día en esto. Hoy en día, ¿qué tan precisas y no complicadas son las disposiciones fiscales? Miremos que a veces el sistema tributario colombiano es supremamente complejo, ¿no? Cuando hablemos de los principios tributarios, pensaremos en un concepto de que sea fácil de comprender, ¿no? Y hay muchos impuestos, por lo menos hablemos de un impuesto importantísimo en Colombia, el impuesto de renta. ¿Qué cantidad de arandelas tiene o no? Cuando nosotros vemos renta, una declaración de renta, ¿cuántas cosas no tiene? Entonces miremos que puede que estamos hablando de 1843, pero el tema de complicaciones, de complejidad sigue existiendo, ¿no? Miremos lo segundo, la dispendiosa y poca exacta recaudación de las contribuciones. En ese momento era muy difícil, hoy en día esto ya está muy solucionado, muy fácil que el gobierno recaude impuestos, hay muchas facilidades. Y en ese momento tenía una falta de una contabilidad fiscal que fuera exacta y un sistema de examen de libros y cuentas que tenían que era defectuoso. Digamos que había un problema de administración allí. ¿Cuándo se crearon los impuestos territoriales? En 1887, cuando estaba en vigencia la anterior constitución nuestra, recuerde que nosotros teníamos una constitución de 1886 que nos rigió hasta qué año. Entonces, 91. 91. No, 92. profe, nos tiene 92. corchados, nos tiene corchados. 1992. La Constitución de Colombia es de 1990. ¿O no? Ah, sí, sí, profe, en 90. En el 91 ocurrió fue otra En cosa. el 90. Ah, muy Que no bien. nos acordábamos, profe. Yo No. sabía, pero el micrófono mío estaba apagado. Sí, sí, están fallando los micrófonos. La respuesta es que ustedes no habían nacido cuando eso. Es que Iván estaba diciendo la fecha de nacimiento de él. No, era el día de eso. Muy bien, muchachos. Entonces, esta constitución de 1886 nos rigió hasta la de 1990, ¿cierto? En esa constitución se identificó la necesidad de configurar lo que llamamos impuestos territoriales específicamente, pero tardaron 2 décadas en reglamentar y que esto sucediera. Cuando hablamos de impuestos territoriales, les reitero, nos referimos a descentralizar el tema de los impuestos, otorgarle a los departamentos y municipios recursos para que ellos administren sus territorios. Muchos de los impuestos territoriales tuvieron su origen en la Ley 97 de 1913, que dio autorización especial a ciertos consejos municipales y particularmente a Bogotá a crear impuestos y administrar esos impuestos. Les permitía crearlos y permitía administrarlos. La Ley 8 del 1909 configuró con mayor claridad los impuestos departamentales y decía, serán los sucesivos rentas departamentales, además de los que eran antes de la expedición de la Ley 1 de 1908 y que no están cedas a los municipios, los de licores nacionales, degüello de ganado mayor, registro y anotación. De estos impuestos, en la actualidad todavía está el de licores y el de degüello de ganado, obviamente pues con sus cambios. Ahora sí, en la historia reciente, los impuestos tienen su razón de ser en la Constitución del 90. Me pregunta que si subo la presentación. Sí, Sara, la presentación ya está en uno de los módulos, en la otra plataforma no, pero sí, yo la subo, yo la comparto. Decía que los impuestos tienen su razón de ser en la Constitución Nacional. Los conceptos que orientan la inclusión de estos impuestos en el marco normativo moderno son justicia
y equidad. Vamos a hablar un poco en las próximas tutorías de principios tributarios y vamos a hablar de lo que es justicia, de lo que es equidad, de lo que es legalidad, de lo que es proporcionalidad eh, de los impuestos, para que tengamos un poco más claro cuáles son estos principios. Según la Constitución Nacional, el sistema tributario se ajusta al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que un impuesto no es legal o no nos pueden cobrar un impuesto siempre y cuando no medie una ley que autorice la creación de ese impuesto. Entonces, y por eso dice que la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público. ¿Cuál es el órgano legislativo del poder público? ¿Quién me dice? Senado de la Cámara, profe. El Congreso, ajá, sí, Senado y Cámara que componen el Congreso de la República, ¿cierto? Y entonces, ¿a quién le corresponde? Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejercen las siguientes funciones. Establecer rentas nacionales y fijar los gastos de la administración, establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. En otras palabras, digamos que para que un impuesto sea legal debe cursar su trámite en el Congreso, porque el Congreso goza de un principio de representatividad. ¿Y por qué nosotros no nos podemos negar al impuesto que sea fijado por el Congreso? Porque estos personajes fueron escogidos mediante voto de la mayoría. Y si ellos fueron escogidos por voto de la mayoría, quiere decir que nos representan a todos. Y cuando ellos fijan eso en los marcos de la ley y es constitucional, pues tenemos que acogernos a ellos. Ahí esos impuestos cumplen con el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que para establecer un impuesto municipal se requiere previamente de una ley de la República que autorice su creación. Es decir, una alcaldía o un municipio no puede crear impuestos que no hayan sido autorizados por una ley de la República. Una vez se crea por ley, los municipios adquieren el derecho, pero a administrarlo, reglamentarlo y manejarlo como consideren conveniente. Obviamente, los municipios tienen un campo de acción, ¿sí? No pueden, por ejemplo, en la mayoría de los tributos fijar libremente las tarifas. No, tienen unos rangos de autorización. La ley, las ordenanzas y los acuerdos, bueno, la ley, recordemos que es nacional, las ordenanzas son departamentales y los acuerdos son municipales. Pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobran los contribuyentes, obviamente, como les digo, en unos rangos, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que le proporcionan. Es parte del sistema tributario tratar de recuperar un poco los costos o en su totalidad los costos en los que incurre el gobierno para prestar los servicios. Pero el sistema, el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer sus repartos deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los decretos, es decir, debe estar claramente estipulada allí toda la metodología. Eso igual lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de ello. Esto es lo que nos está pasando hoy en día, un estado de emergencia. Cuando sobrevengan hechos distintos de los artículos 212 y 213 que perturban o amenazan en perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos de hasta 30 días en cada caso, que sumados no pueden exceder 90 en el año calendario. ¿Esto le suena familiar? Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, básicamente es esto, ¿Cierto? ¿no? ¿Qué es lo importante de eso?
que en estos estados de emergencia el gobierno, el ejecutivo, el presidente puede tomar decisiones de crear impuestos, ¿no?, temporales para atender esa emergencia. Digamos que es como la connotación que tiene eso. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación salvo temporalmente en caso de guerra. Esto es un tema que lo trae a colación porque también es tema de actualidad. Hace poco hubo un conato de pelea entre los alcaldes y el gobierno y Duque por el tema de transferencia de recursos, ¿no? De que por la emergencia se destinaron los recursos de los entes territoriales para atender la emergencia, ¿no? El gobierno dice que es un préstamo, lo van a devolver. Entonces, por eso traía a colación este concepto, para que vamos entrando en materia. Muy bien, compañeros. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, por No, mi parte señor. no. Nada. Señor. No, por mi parte señor. todavía no. Cuando nos pongas el examen nos damos cuenta. Y el examen surgen las preguntas. Ahí le preguntamos las dudas. Ese día le escribimos por el chat a preguntarle. Me escribes por WhatsApp. Ay, mentiras que usted no tiene WhatsApp. Profe, Por eso. en el estado de emergencia que hablaba de 30, 60, 90 días, ¿a qué se refiere? A que según la Constitución, un estado de emergencia no puede sobrepasar 90 días calendarios, o sea, 90 días del periodo anual, ¿sí? Entonces, recordemos que el presidente inicialmente lo decretó por 30 días, ¿no? En Sí. teoría, y según la Constitución, lo puede postergar hasta por 60 días más. Es lo que le Pero ¿qué pasa si ese estado de emergencia continúa Sí. y se vuelve calamidad constante? Tengo que evaluar la normatividad, Arias. Ahí sí me corcha si a los 90 días no se ha solucionado, ¿qué puede pasar? Déjame yo Porque hoy habló el ministro de Salud, dijo que iba a ampliar Que la cuarentena se La ampliaba. cuarentena, sí. Sí, pero pensemos que estamos todavía en los plazos, ¿sí? Digamos que el presidente decretó la emergencia el 18 de abril, el 18 de marzo, perdón. O sea, a pasado mañana apenas va a ser un mes, ¿sí? Y a finales de este mes es muy probable que amplíen la cuarentena, ¿no? Y todavía Pero, por ejemplo, el caso de Italia o de España, supongamos que fuera nuestro caso, que ya están por encima de los 90 días. Entonces, eso puede ser una posibilidad. Entonces, ahí tendríamos que investigar cuáles serían las consecuencias o qué podría pasar con ese estado de emergencia. Profe, qué pena, si usted gusta, pone nuevamente lo que dice el artículo de la Constitución y le damos la interpretación de acuerdo a lo que dice ahí, porque está hablando del tema de los impuestos sobre ese tiempo. Asumo que como en el tiempo del fast track, cuando lo de la JEP, a él le dieron atribuciones para hacer decretos leyes sobre eso. Y se puede, yo creo que lo podrían realizar. Simplemente darle la interpretación adecuada, que pues acá no hay ningún abogado. Exactamente. El tema es jurídico, ¿sí? El tema es jurídico. Hay que pensarlo desde lo jurídico, qué será lo que pasa después de los 90 días. O sea, si a los 90 días no... Guillermo me preguntaba que cuál es el artículo que protege los impuestos, es el artículo 362 de la Constitución Política. Y el otro es el artículo 215, que dice que no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Podrá el presidente, con la firma de todos, declarar estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, que sumados no podrán exceder de 90 días en año calendario. Sí, es para declarar el estado. Es decir, es muy probable que estos 90 días hay que consultarlo bien jurídicamente, voy a averiguarlo con un abogado,
es muy probable que estos 90 días sean para las excepciones que él tiene, o sea, para los poderes que le dan al gobierno. Sí, Eh, profe, porque la DIAN, por ejemplo, no se ha manifestado con absolutamente nada. por eso, es probable que sea para los poderes que él tenga, ¿sí? Entonces, para que él pueda tener, es que pensemos en que en un estado de emergencia el presidente casi que tiene poderes absolutos, ¿sí? Es decir, no hay que esperar a que el Congreso se reúna y genere las normas, sino que lo pueden hacer. Entonces, claro, ya una vez Puede hacer pasa, directamente por decreto. pasado, sí, lo puede hacer en el estado de emergencia. Pasados 90 días, pensaría yo que ya no, ya tendría que ser el Congreso nuevamente. Es que el estado de emergencia se hace es para que la... Profe, eso ya entraría el Congreso a mirar si aprueba de forma permanente esos acuerdos y las normas legislativas, algo así. Pero Exactamente. es directamente el Congreso. Sí, en 90, pero ya en 90 días lo que haya, mejor dicho, en 90 días lo que haya aprobado, generado por decreto el presidente, pues estará firme en el término de tiempo que así se estipule y después el Congreso lo evaluará si lo vuelve permanente o no. ¿Sí? Es lo que entiendo yo del Estado. Profe, Sí. qué pena, pero pues según lo que entiendo, pues o lo que yo también estoy leyendo acá, es que él puede hacer eso, pero mm, pongamos un ejemplo, como cuando dan una incapacidad, que la incapacidad no puede pasar de los 30 días y cuando llegan los 30 días le pueden volver a dar la incapacidad, pero siempre Ajá. tiene que darla solamente por ese periodo de los 30 días. Sí, es así. Lo que pasa es que la norma dice que puede decretarla hasta por 30 días y en caso, el ejemplo que pones de la incapacidad, renovarla por otros 30, pero máximo 90 Pero sin días. superar los 90 días, exactamente, sin Eh, superar los 90. o sea, en teoría, él puede decretar máximo 3 meses de emergencia económica. El problema, la pregunta va orientada en qué pasa si en 90 días no se ha solucionado esto. Pues ya entra. Ya ahí tiene tiempo, profe, el Congreso para haber tomado una decisión sobre ese tema. Que ya les Exacto. compete directamente a ellos. Exactamente, ya vuelve el giro ordinario, el Congreso de la República, o sea, a lo normal. Es decir, ya el presidente pierde sus poderes extraordinarios. Ahí. De todas maneras, es muy probable que este año nos demos cuenta en la práctica qué pasaría o no. Tenemos que esperar solo otros 60 días. Que muy probable nos va a tocar esperar. Esperar la evolución de la pandemia, a ver qué pasa. Ujú. Sí, toca esperar. Por aquí hay un aporte que dice que si eso se va más de 90 días se va a pique la economía del país. Niños, pensemos en que la economía del país y del mundo Ya está. ya está en pique. Exactamente. Es más, yo creería que más rápido se puede ir a pique la economía del país si quitan pues como la cuarentena o algo, Es muy, porque podemos estar pasando lo de Italia, lo de España, que en un abrir y cerrar de ojos la población se contagia de una forma desmesurada, pues de una forma muy rápida. la situación es compleja, Lina. Uno no sabe qué es mejor y qué es peor, la verdad. Estamos en una situación compleja, pero yo soy optimista. Yo considero que de esta nos vamos a levantar. Si hay algo que ha dejado a lo largo de la historia las recesiones y crisis económicas, es que normalmente la economía se recupera, la economía es cíclica, ¿sí? Si hacemos estudio de la historia de las recesiones, las cosas se levantan, lo que siempre hemos dicho, el dinero se recupera, la economía se recupera, quizás en unos casos más rápido que en otros, pero de que se recupera, se recupera. Yo soy optimista en ese sentido. En cambio, la vida de los seres humanos sí no se recupera, profe. Exactamente. Entonces hay que mirarlo desde la perspectiva optimista, en realidad. Si es una situación compleja, no lo niego, no es sencillo, quizás hasta de pronto afortunados somos de que nos tocó vivir una época inédita en la historia de la humanidad, de estas envergaduras, de estas proporciones.
Pero yo creo que de esto lo importante es aprender y creo que nos vamos a levantar, vamos a salir adelante. Así sea, profe. Muchas gracias. Bueno, niños, ¿alguna otra pregunta? Falta la actividad de la plataforma, entonces les voy a comentar qué pretendo que hagamos. Recuerdan que les dije que en la plataforma teníamos otro... Ay, no lo veo. ¿Dónde está? Yo no pude haber cerrado la plataforma. Ahí está. Voy a buscarla nuevamente. Ah, ya la vi. Acá está. Muy bien. En la plataforma está este enlace que dice debate impuestos territoriales, ¿sí? Es un debate muy interesante que se dio en el 2012, aunque parece lejos, hace 8 años, es relativamente cercano, un debate de control político en el Congreso. La idea es que lo vean, no dura mucho, 28 minuticos nomás son. Lo vean y arranquen 3 pensamientos que les trae ese video, ¿sí? Ya, 3 cosas que piensen de ese video. Las escriben en su libretica, en un cuadernito, en donde quieran, y dentro de 8 días arrancamos haciendo como un análisis de qué les dejó ese video, ¿sí? ¿Qué pensamiento les dejó ese video? 3 ideitas por cada uno y las anotan para que me las compartan dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta? Bueno, señor. Muy bien. No, profe, por el momento no. Entonces, no sé, creería yo que si no tenemos más preguntas por hoy, podemos dar por terminada la sesión. Con el dolor en el alma los dejo. Profe, sí, mucho dolor. Sí. Estábamos muy amañadas escuchándolo. Como pasa rápido el tiempo cuando estamos pasando bueno, ¿cierto? Y viéndolo, sí, tiene toda la razón. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, Feliz chao, gracias. noche. Feliz noche. Chao, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, profe. Chao. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Chao. Igualmente, profe, chao. Amén, profe, igual. Se cuidan. Profe. Profe, está colorado. Me hicieron dar pena. Listo, profe. Hasta luego, que esté bien, niños, que gracias. estén bien.